capítulo 7 de Mateo. Vamos a leer 2 versículos. Mateo capítulo 7, y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. El Sermón del Monte, ¿no? Tan conocido para aquellos que leemos la palabra de Dios, y a veces muy conocido aún a aquellos que hace muy poquito que aceptaron al Señor Jesús en su corazón, porque es una de las palabras más leídas, ¿no? Más conocidas, porque más se lee, ¿no? Y el versículo 13 del capítulo 7 de Mateo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a vida, y pocos son los que la hallan. Y acá, haciendo un poco de relación con el himno que cantamos, nos habla de una puerta, nos habla de un camino, y tenemos que ponernos a pensar primeramente que Dios, nuestro Señor, quiere que todos pasen por esa puerta estrecha, pero sabemos que no va a ser así. Y que Él quiere que todos procedan a arrepentimiento y que todos pasen por esa puerta tan angostita, donde podemos decir que por aquella puerta no pasan multitudes, sino que van pasando muy de a poco, ¿no? Entonces se nos habla de una relación muy personal de cada uno con el Señor, ¿no? Al pasar por aquella puerta tan estrecha. Y nos habla de una puerta ancha, donde vemos que avanza una multitud y que son muchos los que se han de perder, ¿no? Cuando el Señor así nos disponga a venir a buscar a nosotros, sus hijos. Y sabemos que son pocos los que se salvan y muchos los que se pierden. Pero habla de un camino, ¿no? De un camino angosto también, que hay que transitar como hijos de Dios. Dice el Señor: yo soy el camino. Y acá me ponía a pensar, ¿no? En estos días, en aquel camino angosto que es el Señor Jesús, como un sendero, que muchas veces lo hemos visto en el campo, ¿no? Aquellos que un senderito donde van caminando en fila, uno tras del otro, y siempre hay uno que es el que inicia ese camino. Bueno, en este caso ese sendero lo marcó el Señor. Nuestro Señor Jesús nos marcó el camino para ir al Padre, ¿no? Para tener la vida eterna, el camino que nos guía hacia la vida eterna. Y como decía, ¿no? Dios quiere que todos vayan por ese camino. Pero ese camino es el camino muchas veces que no se escoge, porque es un camino que muchas veces no tiene cosas que le agradan al hombre. Y el Señor quiere que en ese camino que transitamos nosotros, no solamente que vayamos por el camino, sino que no solamente esperemos la llegada al punto final de ese camino. El Señor quiere en ese camino una vida plena con el Señor Jesús, de aquellos que vamos por ese camino, por el camino angosto, ¿no? Quiere una vida plena. No en ese transitar de nuestro camino, una vida de religión, podemos decirlo de alguna manera, una vida religiosa, sino un camino donde verdaderamente sabemos que hemos de tener luchas, aflicciones y pruebas, sino que es un camino donde tenemos que, como cantábamos, ¿no? Siempre mirar a Cristo. Y muchas veces no lo miramos al Señor Jesucristo en este camino que muchas veces transitamos, en el cual muchas veces nos cuesta caminar, porque es pesado a veces el camino. ¿Y por qué es pesado? Porque lo miramos según nuestra condición. El otro camino, que es el camino de los deleites, del gozo, del placer, de tantas cosas que muchas veces son lícitas, pero no dejar de ver el otro camino, el camino que el Señor nos trazó, que es un camino con un final y un camino, podemos decir, con una llegada plena de gozo, plena de vida eterna, plena de satisfacción. Y en ese camino vamos a Deuteronomio, capítulo 8.
En ese camino que transitamos, Deuteronomio capítulo 8, y podemos leer, ¿no? Nos habla de los peligros de la prosperidad de Israel y sus rebeliones. Y la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice, hasta el versículo 6, vamos a ver, y acordate has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y guardes pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Y después dice el versículo 7, ¿no? Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes, de abismos, que brotan por vegas y montes. Y ahí vemos, ¿no? La promesa del Señor. Y cuando me acordaba de este camino, el final del camino, me acordaba del Salmo 23, ¿no? Podemos buscarlo, porque no lo quiero parafrasear, no me quiero equivocar. El Salmo 23, tan conocido para nosotros. Y muchas veces lo pensamos como algo no agradable, ¿no? Como algo que puede llegar a causarnos hasta un temor, ¿no? Y pensemos en el camino que estamos transitando una vez que lleguemos. Pensémoslo de esta manera, ¿no? Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después pensemos en el momento que debemos de cruzar. En lugar dedicado al pasto me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guíame por senda de justicia, por amor de su nombre. Y así sigue el Salmo, ¿no? Este Salmo tan precioso que tanto bien nos hace. Entonces, pensaba, ¿no? En este momento que nosotros estamos transitando por ese camino, ¿qué es lo que Dios nos demanda a nosotros mientras transitamos por este camino? Porque es un camino que va, pero no es un camino que podemos volver al principio. Hoy estamos en esta parte del camino, mañana vamos a estar un poquitito más adelante de este camino. Entonces, mientras estamos transitando por este camino, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Y pensaba, ¿no?, que el Señor no quiere una vida de religión en cada uno de nosotros, sino que miremos a Cristo, como decía, ¿no? Oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirar a Cristo. Y no dejar de mirar a Cristo. Y en Apocalipsis, capítulo 3, yo lo leo, no lo leen, no lo busquen si quieren, 3:17, porque pensaba, ¿no? Como dice su palabra, ser pobres en espíritu, mientras vamos transitando este camino. Y en el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Esta es la forma que tenemos que considerarnos delante del Señor, porque no somos nada. El Señor nos rescató conociéndonos en nuestra condición. Y cuando habla de que tenemos que transitar en este camino siendo pobres de espíritu, no tenemos que pensar en esto, que somos ricos, que somos salvados tantas veces se dice, por nuestro propio mérito, sino somos salvados por la gracia. Y acá una vez más tengo que decir que se manifiesta la gracia del Señor. Porque Él me pide y me dice que no sea o que no me considere un rico en espíritu. Yo soy pobre en espíritu. Y tengo que reconocerme así delante del Señor. Soy salvo por gracia. Salvo por gracia, transitando por gracia en este camino. Y como leíamos en Deuteronomio, ese camino que el Señor nos trazó, que cada uno tiene un camino trazado en el cual ha de vivir, es un camino perfecto para cada uno de nosotros. O sea, es perfecto para uno, porque en ese camino que el Señor nos hace transitar es donde ve todas las necesidades de cada uno. Y no solo las necesidades, pensaba, en
en el momento que hemos de llegar, sino las necesidades diarias, lo que necesitamos día a día. Y uno se pone a pensar en las cosas materiales. No pensemos solamente en las cosas materiales, pensemos en las cosas espirituales y de la forma que el Señor quiere limpiarnos, lavarnos, purificarnos, como el crisol, la plata, no sacarnos esas cosas brillosas para que día a día nos vayamos perfeccionando más, para que por su gracia, cuando estemos en su presencia, también hemos de estar limpios gracias a este camino donde Él nos viene trazando todas aquellas cosas que tenemos que vivir. También pensaba, ¿no?, en este camino, perdonar ofensas, amar al prójimo. ¿Cuántas cosas nos habla el Señor de las cosas que tenemos que hacer en este mundo? Velar por nuestras familias, orar, leer, buscar a Dios a diario. Y es algo que tan poco se hace, ¿no? El tema de orar y leer la palabra de Dios. Y podemos decir que oramos y leemos la palabra de Dios todos los días. Pero ¿cuánto nos detenemos a mirar a Cristo, como cantábamos al principio, en la lectura, en la oración? Y qué bueno que es hacer un paréntesis y examinarnos a nosotros mismos en aquellas cosas que hacemos en este camino que vamos transitando. Un camino, ¿no? Un camino angosto de seguir a Jesús. Dice, yo soy el camino, dice en Juan 14:6. Seguir sus pisadas, en 1 Pedro 2:21. Dejar la antigua forma de vivir, nos habla en Efesios 4. Y así permanentemente en su palabra vemos, y podemos nombrar textos de memoria donde el Señor nos habla de la forma que tenemos que transitar este camino. Dejar la antigua forma de vivir, tomar la nueva forma de vivir. No conformarnos a este mundo, sino conformarnos de otra manera. Y estamos hablando y viendo con los chicos, ¿no?, el fruto del Espíritu. Qué difícil que es que se manifieste el fruto del Espíritu cuando no miramos a Cristo. Porque el fruto del Espíritu lo tenemos todos. Todos tenemos el fruto del Espíritu. Está en nuestros corazones. Los que estamos acá, por lo que veo, todos somos hijos de Dios. Todos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ese fruto muchas veces está esperando para manifestarse. ¿Y por qué no se manifiesta? Porque dejamos de mirar a Cristo. Y a veces caemos en el error de mirar los diferentes gajitos, ¿no?, del fruto del Espíritu, y hablamos de uno, de otro, de los que están escritos en la palabra de Dios, decimos, este tiene este tiene este tiene este. O miramos a nuestros hermanos de acuerdo, y tenemos que tener cuidado de esto. Que a veces se manifiestan esos frutos en diferentes hermanos, ese fruto en diferentes hermanos. Pero tenemos que ser conscientes que el fruto del Espíritu lo tenemos todo. Y como decía, ¿no?, muchas veces se deja de manifestar o no se manifiesta porque no miramos a Cristo. Todas estas palabras que el Señor me dio a mí, ¿no? Y volví a pensar, ¿no?, en aquel camino ancho que muchas veces se desea. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 12. No. Proverbios 14. 14, 12, sí, perdón. Estaba buscando mayor. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Y hablaba, ¿no?, pensaba también en aquel camino que desea muchas veces el Hijo de Dios, que no es el camino que el Señor quiere que nosotros transitemos y deseemos, porque muchas veces no deseamos el camino que el Señor nos trazó. A veces es pesado el caminito que transitamos. Y vamos al Salmo, ahí nomás, el Salmo 39, pensando, ¿no?, también un poco en lo que cantamos al principio, en este camino que trazamos, que transitamos, Salmo 39. $39:12. Oye mi oración. Y esto es lo primero que tendríamos que decir cada uno de nosotros.
Oye mi oración, oh Jehová. Y no solamente en este momento, ¿no? En todo momento. Escucha mi clamor cuando vamos transitando. Porque dice, fíjense al final como dice, porque peregrino soy para contigo y advenedizo como todos mis padres. Y el peregrino es el viajero que va de paso por un lugar. Nosotros somos peregrinos, que estamos de paso, peregrinos por gracia. Y advenedizos, que no es nativo o natural de un determinado sitio. No es nativo. Nacimos de vuelta, por eso somos advenedizos, por gracia. Y por gracia somos peregrinos también en este mundo. Entonces, mirando aquel camino angosto, como peregrino que vamos hacia la tierra prometida, tenemos que decir que nuestra vida está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Filipenses 3:20. Nuestra vida está escondida con Cristo, Colosenses 3:3. Ahora, mientras tanto, sabemos que aquel es el lugar donde vamos, como peregrinos, como hijos de Dios en aquel camino. Mientras tanto, como dice en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Como si Cristo rogase por medio nuestro. Fíjense qué importancia, ¿no? Que es el hecho de peregrinar en este mundo. Como si Cristo rogase por medio nuestro. Entonces, sí, la mirada en aquel lugar, en aquella patria celestial, que ya está, es nuestro lugar, pero mientras tanto, como peregrinos, como hijos de Dios, como advenedizos, ¿no? Vamos a Tito, capítulo 2, ya terminamos con este versículo. Tito, capítulo 2. Y pensemos, como decía, ¿no? En aquella relación personal con el Señor Jesucristo. El versículo 11 de Tito capítulo 2 dice, porque la gracia de Dios, el regalo de Dios, que trae salvación a todos los hombres se manifestó en el Señor Jesucristo, pero también se manifestó en mi corazón. En aquel día en que el Señor abrió el sentido de mi corazón para que fuese un hijo de Dios y por consecuencia un peregrino y un advenedizo. Y dice en el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, el otro camino, vivamos en este siglo, templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Fíjense cómo dice ahora, y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Y yo pensaba, ¿no? O te rechace. Porque también tenemos que pensar en esto, en la responsabilidad que tenemos como peregrinos, como hijos de Dios, como aquellos que llevamos la palabra de Dios, que no nos rechacen por aquel mal testimonio que podemos llegar a dar en algún momento. Como un peregrino, simplemente con el nombre de peregrino, que no es poco el nombre de peregrino y advenedizo. Pero pensemos en esto, hermano. Oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Id adelante, mas no temáis. Siempre mirad a Cristo. Ese tiene que ser el objetivo de nuestra vida. En todo momento, en todo lugar, siempre mirad a Cristo. En todas nuestras decisiones, en todo nuestro accionar, en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia, en el amor, en todo, siempre mirad a Cristo. Tenemos que ver a Cristo muchas veces para darnos cuenta o para entender algunas cosas que a veces no entendemos. Mirad a Cristo. ¿Cómo lo hubiera hecho Cristo? ¿Cómo lo hace Cristo? ¿Qué piensa Cristo? Porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Entonces tenemos que mirar a Cristo. Siempre mirad a Cristo. Y después dice, no quiero
predicar con el himno, ¿no? Pero dice, siempre mirad a Cristo. Con Jesús andad en la luz, siempre mirad a Cristo. Esto es fundamental para el Hijo de Dios. Mirad a Cristo, porque si no miramos a Cristo en el camino donde vamos caminando, seguramente va a ser un camino oscuro. Porque dice el Señor Jesús, yo soy la luz. Él es el que va alumbrando nuestra vida. Él es el que nos va guiando. Él es el que va marcando el sendero. Siempre mirad a Cristo. Hermanos, que el Señor nos bendiga y podamos poner nuestra mirada plena en el Señor Jesús. Y cuando a veces se nos oscurecen las cosas, también tenemos que mirar a Cristo, para que nos vuelva a dar aquella visión, aquella luz en los ojos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar entonces a unos momentos de oración. Recordemos en nuestras oraciones a nuestra querida hermana Carmen, que está en Lobería, que fue internada porque tuvo una descompensación, fue escrita en el icono de la iglesia. Primero tuvo una baja presión, después una alta presión, así que oremos por nuestra hermana, está en terapia intermedia, nuestra querida hermana, que el Señor la bendiga, la sostenga. También tenemos otros motivos de oración por otro hermano, Eric, el chico que se convirtió hace poquito en un camino de pruebas, de luchas, y tal vez no está mirando bien a Cristo. Hugo me contaba que el papá está en terapia intensiva allá en Santa Fe, está pronto a morir. No sabemos si es un hijo de Dios, pero allá fue Cristian a verlo o a estar con él, así que oremos por Cristian también para que el Señor le abra el sentido y mire a Cristo. También oremos por Víctor, este hombre que ha tenido la gracia de escuchar la palabra de Dios a través de Hugo, nuestro hermano. También oremos por él para que el Señor obre en su corazón. Todavía sigue internado, tiene un virus intrahospitalario, creo que se dice así, pero también oremos por él. Oremos por el aniversario de la iglesia. También le pidieron a Carlos, Micaela le pidió a Carlos, un joven Gavilán de apellido, ¿no? Guillermo Gavilán, un joven que le pidió a Micaela que lo fuera a visitar Carlos, que está con meningitis internado en el hospital, así que también oremos por esta actividad, por este momento que va a tener Carlos con este joven, para hablarle del Señor. ¿Algún otro motivo de oración? Aparte de los que conocemos, de agradecimiento por nuestra hermanita Dufour, por Cari, por Hugo también, que ahora le pusieron un yeso de vuelta, le sacaron la félula, le pusieron un yeso. Por Priscila oremos, por Pri. Por la operación de Carlos. La operación de Carlos el 8 de noviembre. ¿Darío? Por Alexis, un jovencito especial. Darío está pidiendo oración por un jovencito, se llama Alexis, está en terapia intermedia. Mónica Almaraz, también por su salud. ¿Perdón? Laurita Vaso. Bajo. Ajá. No he podido ver a mamá, así que estuve con el papá, así que muy mal. Ana Julia. Ismel. Por Inés. Perdónenme que por ahí no lo escucho con el barbijo. Por Inés también. Y también quería pedirles oración por una mujer, Anita Marconi. Es la esposa de un hombre que estuvo internado durante 4 meses por COVID, y esta mujer tuve durante mucho tiempo comunicación con ella. Ahora a ella le ha salido cáncer en un riñón, así que bueno, le tienen que hacer una
le tienen que sacar el riñón, y es una mujer que están solos en la familia porque, bueno, tienen una hija, pero no se hablan con la hija porque abandonó el Evangelio. Ellos son creyentes de Buenos Aires, son muy amigos de la chica que vive acá al lado, que vivía acá al lado, la hermana de Pablo, con la que sigo teniendo contacto, y bueno, esta mujer, Anita, recuérdenla en oración porque está pasando por muchísimas aflicciones. ¿Oramos? No dejemos de mirar a Cristo en las oraciones.